Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta plática de Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas en nuestro ciclo de conferencias 2020 para tratar el tema Los otros moradores, los habitantes de las accesorias del Colegio de Vizcaínas 1770-1830 y contamos con la participación del doctor Andrés Calderón Fernández, posgrado de la Facultad de Economía UNAM, posgrado de becas postdoctorales de GAPA. Andrés Calderón Fernández, Ciudad de México 1982, es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestro en Historia Económica por la Universidad Complutense de Madrid y doctorado en Historia Económica Social por la misma Complutense. Desde 2018, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en grado candidato. Es especialista en Historia Virreinal Mexicana, a cuya divulgación ha contribuido a través de exposiciones, visitas guiadas y asesorías museísticas. Es profesor de asignatura desde 2006 en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y en 2013 y 2014 coordinó el diplomado Pasado y Presente de la Empresa en México y el Mundo, y en la misma institución. En 2017 y 2018 colaboró también en la Universidad del Claustro de Sor Juana como profesor de asignatura. También ha sido profesor invitado en la Karl Franz Universität Graz en Austria. Actualmente desarrolla una estancia postdoctoral de investigación en la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido autor y coautor de diversos artículos sobre la historia social y económica de la Hispanoamérica virreinal, tanto en ediciones nacionales como en el extranjero, algunos de los cuales han contado con el financiamiento del Banco de España y del Ministerio de Economía español. Ha coeditado junto con Rafael Dovado la obra colectiva Pintura de los Reinos, Identidades Compartidas en el Mundo Hispánico, Miradas Varias, siglos XVI al XIX, en el 2012, publicado por Fomento Cultural Banamex, la Real Academia de la Historia y la Academia Mexicana de la Historia. Reconstruyó, junto con Guadalupe Jiménez Codinac, la última celda del emperador Maximiliano en el Museo de la Restauración de la República en Querétaro. Junto con Genevieve Galán, organizó 2 visitas guiadas sobre la prostitución en la Ciudad de México en el programa Historia Viva, Identidades Culturales, organizado por la Universidad Iberoamericana con el apoyo de Fomento Cultural Banamex, que posteriormente se convirtieron en una ponencia en el Congreso Mundial de Ciencias Históricas en Jinan en 2015. En el mismo programa de Historia Viva ha organizado e impartido visitas guiadas de diversos temas sobre la historia de la Ciudad de México, dietas históricas, hospitales, nobleza, palacios nobiliarios y vida cotidiana. Los dejo con el doctor Andrés Calderón Fernández. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a a todos los la gente que nos está escuchando, y muy especialmente pues gracias a Maru y a la doctora Ana Rita Valero, ¿verdad? Pues que generosamente me ha estado por un lado invitando a este foro, y por otro lado pues que constantemente, ¿verdad?, me ha permitido y auxiliado pues en la consulta del archivo histórico del Colegio de las Vizcaínas, ¿verdad? Que es un archivo pues francamente muy, muy rico, es un archivo muy notable por la cantidad de fondos que maneja, ¿no? Y entre las cosas que nos permiten acercarnos a través de este archivo, pues es a la propia historia del edificio, más allá, ¿sí?, del propio colegio. Porque pues el edificio, ¿verdad?, también tiene más funciones y más uso, como lo vamos a ver, ¿verdad? Pues no voy a entrar demasiado en la propia historia del edificio, la cual es pues de muchos de ustedes conocida, pero bueno, pues sí cabe la pena, ¿verdad?, recordar que es una fundación hecha por los miembros de la mesa de la Cofradía de Aránzazu, ¿sí? Esta cofradía que va a nuclear a los vascongados y sus descendientes en la Nueva España. Y pues hay, ¿verdad?, de alguna forma la inquietud de preservar, ¿verdad?, la virtud mujeril. Y cuando digo virtud
de la mujer, ¿verdad? Pues de la mujer en este caso española. El colegio está pensado no nada más para mujeres vascongadas, sino españolas en general. Y por españolas, entiéndase, españolas europeas, españolas sobre todo americanas, ¿verdad? Que no se corrompan, que no vayan en la virtud. Ahora, hay que pensar en la composición de esta mesa de la cofradía de Aránzazu. Muchos de estos vascongados, sobre todo además pues los más pudientes, que son los que pueden estar haciendo los donativos necesarios para una obra tan magna, son comerciantes, son empresarios. Y entonces, ¿verdad? Pues ellos tienen estos comerciantes, estos empresarios, ¿verdad? Pues tienen un espíritu de crear una fundación sostenible, ¿verdad? Y en esa sostenibilidad, pues por un lado está, obviamente, lo más importante, que son los fondos dotales de los cuales se sostendrán las colegialas, pero también no es despreciable que también están previendo el mantenimiento del propio edificio. Y para eso es para lo que van a servir estas accesorias, ¿sí? ¿Verdad? Esta cofradía se reunía en esta capilla de Aránzazu, ubicada dentro del convento de San Francisco, ¿verdad? Y pues demolida hacia 1860 tras la desamortización, y lo único que se ha conservado es esa inscripción, ¿verdad? Que está allí señalada con la flecha. Era una bonita, ¿verdad? Fachada barroca tritóstila, pero pues de esto ya no nos queda, les digo, nada más que esa inscripción, que ahora está en una de las paredes laterales, ¿verdad? Del templo expiatorio de San Felipe de Jesús, ahí en la actual calle de Madero, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? El plano enviado para la regia aprobación, ¿verdad? Les digo, pues inmenso proyecto, ¿verdad? De colegio, ¿no? Todo lo que da hacia los patios internos, pues es el colegio mismo. Pero en todas las fachadas, la fachada sur, poniente y oriente, vemos esos cuartitos, todos muy similares de tamaño, ¿verdad? Marcados con el número 16. Pues esas son las accesorias, son 60 nada más y nada menos. Pocos edificios tienen esta cantidad de accesorias. Solamente el edificio, el Marquesado del Valle tiene una cantidad de accesorias similares a Vizcaína, ¿verdad? En los edificios que dan allí sobre la plaza y sobre las calles de Empedradillo, La Hoya, Alcaicería, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ahora es el Monte de Piedras. Y entonces, pues colegio, ¿verdad? Estas accesorias, se espera recibir un alquiler de ellas, más o menos, ¿verdad? En un principio empieza el alquiler en 2 pesos y medio, ¿verdad? 2 pesos 4 reales, que son unos 150 pesos al mes, ¿verdad? Y usted va a decir, ay, no, pues qué barata estaba la renta. Esta sí aplica la canción de Oye Bartola y te dejo estos 2 pesos, ¿verdad? Pero bueno, 2 pesos y medio no es tan poquito dinero en la época virreinal, ¿verdad? Un peso son 8 reales, entonces estamos hablando de que estos 2 y medio son 20 reales. Un peón de albañil, ¿verdad? En la construcción gana 3 reales al día. Entonces, esto es una semana entera de trabajo de un peón de albañil, ¿verdad? Luego súmenle que, bueno, un peón de albañil se podrá costear una vivienda así difícilmente, pero sí un oficial y obviamente un maestro sobrestante, por supuesto, ¿verdad? Y les digo, y el producto de estas accesorias no es para que se sostenga el colegio, es para el mantenimiento. El colegio tiene sus fondos totales para las colegiales y lo que provea, es lo que venga de las accesorias, pues sirve ahora sí que para los gastos que tiene de mantenimiento un edificio además tan vasto como de literalmente miles de metros cuadrados, ¿no? Y aún así tampoco se crean que alcanza para muchísimo, pero bueno, no es un ingreso despreciable, ¿no? Ya estamos hablando de más o menos unos 1,800 pesos al año, que pues para los arreglitos, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Esta, claro, es la fachada más conocida, la fachada norte, la que realmente es la propia fachada del colegio. Lo que vemos aquí es la fachada de la Casa del Capellán, y aquí sí lo que tenemos en la esquina a mano derecha, ¿verdad?
Eso sí es ya donde una de estas accesorias, que las dos de las esquinas, pues sí, miran a la calle principal, ¿verdad? Ahora, esto de las accesorias, hay que ponerlo en contexto en la Ciudad de México, porque es una forma de vivienda bastante común, ¿verdad? En la ciudad. Digo, no son pocas las instituciones que se están financiando, no son pocas las instituciones que están teniendo, ¿verdad? Un desarrollo arquitectónico que incorpora las accesorias. Porque les repito, pues son complemento de los ingresos bien de instituciones educativas o religiosas, o de incluso también de particulares, ¿sí? Y las accesorias, pues les digo, es una forma relativamente común de vivienda. Tienen una ventaja sobre otras, ¿verdad? Viviendas que normalmente también se les llama casas de taza y plato, porque está, ¿verdad? Como están en un plato, ¿verdad? Arriba la taza, bueno, esto no es una taza, es vaso, ¿verdad? Y abajo el platito. Los dos niveles, eso es lo que las termina realmente caracterizando. A veces son dos niveles francos, como en el caso de los Camilos, o a veces son dos niveles, ¿verdad? Con un entresuelo más bajito, o a veces incluso solamente un tapanco, pero esta idea, ¿verdad? De la accesoria es eso. Y lo otro, ¿verdad? Que tienen en común las accesorias, como lo vemos en el plano, es que vean que ninguna tiene acceso al edificio. El acceso es desde la calle, pero pues la accesoria es como una vivienda totalmente aparte del conjunto, porque obviamente pues no quieren las colegialas que están nada más ahí cuidadas, ¿verdad? Pues ahí que se van metiendo la gente en la accesoria, pues no, y la gente en la accesoria pues quiere su casa, su relativa privacidad. Entonces, él tienen estas características, las accesorias, el acceso desde la calle y el tema de los dos niveles, ¿sí? La taza y plato, ¿verdad? Pues bueno, la Ciudad de México, ¿verdad? Como podemos ver, pues es una ciudad de algún tamaño, ¿verdad? No es una ciudad tan pequeñita, ¿verdad? Es una ciudad, la ciudad más grande de América, con más de 100,000 habitantes para el momento en que estamos hablando, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que vemos allí, verdad? Aquí esto está, aquí arriba tenemos el poniente, ¿verdad? Y lo que encontramos aquí, ¿verdad? Este edificiote, para que se den una idea del tamaño que tiene el colegio, ¿verdad? Este edificiote que está aquí, esta cuadra entera, con la plazuela Vizcaínas atrás, y luego también tenía otra plazuela por acá, pues esto es el colegio de las Vizcaínas. Está en los límites, ¿verdad?, de la traza española, porque más allá tenemos la República de Indios de San Juan Tenochtitlán, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan, verdad, común es esto de las accesorias? Pues miren, haciendo una cala del padrón de comulgantes de la parroquia de San Miguel, que es vecina de la parroquia en la cual está Vizcaínas, porque Vizcaínas es la Concepción del Salto del Agua, mientras que esta es la parroquia que está hacia el oriente, ¿verdad?, al sur de la plaza San Miguel. Pues bueno, ¿cómo vive la gente en esa parroquia según el padrón de comulgantes de 1767? Pues una cuarta parte vive en accesorias. Casi la mitad vive en cuartos. Zaguanes, ¿verdad? O sea, en las entradas de los edificios, pero con entrada esa no a la calle, sino presente ya propiamente al desfile de entrada de las casas, ¿verdad? Cerca 6%. Casas altas, 7,55%. Estas son las buenas viviendas y las casas solas, por supuesto. Pero vean que en casas solas vive el 2%. Es un lujo esto de la casa sola. Y ya de por sí el alto, ¿verdad? Y luego tenemos, pues bueno, otro tipo de viviendas que es aproximadamente otro 10%. Jacales, 2%. Para cuando digan, no, la pobreza. ¿No? Esos sí son pobres, ese 2%, ¿no? Pero el otro 98% vive en casa de cal y canto, unas mejores y otras peores. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Ahora, en este universo, ¿a qué sector de la población va dirigida
la accesoria. Pues mire, si dividimos la población, esto como hacen los economistas en grupos, ¿no? Mismo número de personas, y en este caso cuartiles, pues diríamos que las accesorias andan sobre el cuartil 2, ¿verdad? No, más bien sobre el cuartil 3. O sea, no el más alto, no los más bajos. De la mitad al tercer cuarto, más o menos. Entonces, es una vivienda muy representativa de sectores medios, ¿verdad? Artesanos, este es el tipo de gente que nosotros podemos estar encontrando, ¿verdad? Por allí. ¿Cómo son las accesorias? En este caso, las de vizcaínas, que pues tenemos el privilegio, además de que se conservan bastante bien, ¿verdad? Pues tienen estas medidas, ¿sí? Más o menos, la medida son aprox 7 por 7 varas, porque uno dice, ay, pues 5.60 y 5.80, qué medidas tan raras. Esto pasemos a las varas castellanas y entonces, 7 por 7, y ya hacen más lógicas las medidas, porque pues obviamente en aquella época no había este tipo de asuntos. Y distribuidas, ¿verdad? Esto en metros cuadrados, estamos hablando cerca de 70 metros cuadrados, o sea, no son tan, parecen pequeñas, pero no son tan chiquitas, tampoco son un palacio, ¿verdad? Y aquí, pues esto es lo que vemos, ¿verdad? Les digo, cerca de 70 metros cuadrados, ¿no? Cerca de 100 varas cuadradas. Y pues esto es lo que alquilan, ¿verdad? Para 1.771, 20 reales. Para el año 83 incluso están un poco más baratonas, ¿verdad? No han subido, pero luego ya vemos que han subido bastante los precios hasta llegar al cenit al momento del estallido de la independencia. 32 reales, o sea, más o menos 4 pesos mes, lo cual ya es una cantidad no despreciable. Y luego, pues obviamente con los problemas sucesivos, ¿verdad? Pues no hay dinero cuando la situación está crítica y los alquileres bajan, ¿verdad? Cualquier similitud con algo que estemos viendo, pues ahí se las dejo, ¿verdad? Al costo. Ahora, pues hay que pensar un poco cómo funcionan estas accesorias. Las plantas bajas, muchas veces, aunque no siempre, no siempre, funcionan como un negocio, como un taller, ¿sí? Y tienen pues la ventaja, ¿no? De que pues se puede, como abren a la calle, pues ahí se puede recibir gente, se puede vender o se puede recibir a alguien que venga a hacer un encargo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y arriba está la vivienda propiamente dicha. Ahora, también el asunto de de vivir en el tapanco, no nada más es tener un espacio diferenciado, no, cuidado. Aquí también hay una intención de evitar las inundaciones. Pero acuérdense que la Ciudad de México es una ciudad que está en un medio totalmente todavía lacustre. Y no es raro que las aguas, pues no si haya una gran inundación, por lo menos si hayan luego de repente cada X número de años, con bastante frecuencia, tengamos cómodamente pues 2 o 3 días que las aguas suban 20, 30 centímetros. Entonces, vivir a nivel de calle es incómodo, ¿no? Porque pues se te inunda la casa. En cambio, si tienes el tapanco, pues sí, ni modo, se te inundó el bajo, pero tú en el tapanco ya la libraste. Entonces, esto nos habla, por eso les digo, de una población que tiene algún recurso y que se puede dar el lujo, ¿verdad?, de no estar en ese bajo, ¿no? Ahora, vean que aquí porque está prendida la luz, ¿no? Pero el espacio es lúgubre, tiene una puerta que no tiene ventanas, además, no tiene vidrios, porque es otra cosa, como que ahora el vidrio pues es muy barato, pero lo vidrio era carísimo en esta época, y tener ventanas con vidrios era de ricos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues abrir la puerta. Y entonces, la accesoria está muy en convivencia con la calle, ¿sí? Está totalmente, porque la puerta va a estar abierta, o por lo menos los claros, ¿no? Pero esto, pues, te abre al ruido, al olor, ¿verdad? Al espacio exterior, ¿no? Y esto, pues, nos habla de una manera de vivir muy distinta.
¿verdad? Subimos por la escalerita, ¿verdad? Que la escalera pequeña, porque si no, pues mucha escalera, pues te quedas y demás. La reconstrucción está muy bien hechecita porque esto parece que esto era una manera de pavimentar muy común, el suelo de barro cocido y la disposición de petatillo, que es probablemente lo que había en época virreinal, eso era lo realmente común, no tanto lo que vemos abajo en tipo de damero, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo interesante en todo esto? Bueno, arriba vean, ahí sí, también puedes abrir, ahora tienen vidrios, pero en aquella época no tenían vidrios, ¿sí? Pero bueno, estás abierto y está ventilado y entonces esto sí está luminoso, porque ahí sí ya además, ¿verdad? Estás, ya no estás integrada a la calle, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues son 2 cuartos, no hay esto de cocina, bueno, baño ni pensarlo, ¿verdad? Pero cocina tampoco, porque tener una cocina implica muchas cosas, además del espacio. No es como ahora de que, ay, me pone aquí, me traigo mi tanque de butano y en cualquier esquina monto un anafre. No, hay que tener, ¿verdad? Esto, hay que tener, pues a lo mejor sí el anafrito, pero con carbón. Y entonces esto tenerlo dentro de la casa seguramente que no era muy práctico. Entonces, ¿dónde cocinaba, dónde comía la gente? Pues bien, si cocinaban algo, seguramente lo cocinaban allá afuera en la puerta. O en todo caso en la ventana, para que no se humeara toda la casa. Lo más probable es que los habitantes de las accesorias, igual que la gran mayoría de la población, comieran en la calle, en los muchos puestos, tendajones, mesones, etcétera, etcétera, que había. Porque, pues, a ver aquí cómo vas a guisar. Y luego, además, esta es otra cosa, el costo de tener el fuego vivo, ¿verdad? El fogón en casa. Tener fogón propio, pues, es cosa de lujo. Y entonces lo que encontramos es que de los planos que nos han sobrevivido, ¿verdad? Para darnos una idea de lo diferente que era la vida, ¿verdad? Pues esos fogones cuestan muy caro tenerlos prendido. No es como ahorita que dices, ay, pues ya llegó de 500 pesos el gas, ¿verdad? Y qué caro está. No, 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 no. O sea, eso es como si estuviéramos, ¿verdad? Haciendo una proporción, pues no sé, ahorita como si te llegara una factura de gas de 4 o 5 mil pesos todos los meses, ¿verdad? Pues, ay, eso sí, a ver quién lo tiene prendido. Pues no hay gas, hay que tenerle esto prendido con leña y con carbón y eso cuesta mucho dinero. ¿Sí? Y nada que lo prendo un ratito y luego lo apago. O sea, los fuegos se tienen vivos, prácticamente se encienden en la mañana y están hasta la noche, ¿no? Y entonces, pues claro que son, ¿verdad? Maneras muy distintas, ¿verdad? Ahora, aquí lo que es interesante, ¿verdad? Pues qué tanto mobiliario tenían de lo que hay de las descripciones de época, etcétera, etcétera. En general eran pocos muebles. Tendrían un par de camas, a veces, ¿verdad? Pues un par de sillas, una mesita, algún baúl para guardar la ropa, pero no se imaginen esto puesto con 18 muebles, porque los muebles también cuestan dinero. Y entonces, pues estarían con un pasar digno, ¿verdad? Pero, pues bueno, mobiliario, les digo, bastante escaso. Ahora, aquí en caso Vizcaínas es un entresuelo. ¿Qué altura tienen? Más o menos 250, ¿sí? Que ahora ni nos parecerá tan escaso, porque luego con los techos de interés social que ponen a 220, ¿verdad? Pues bueno. Y además, lo cual no está tampoco mal para estándares de época, porque pónganse a pensar que la estatura media de los hombres en aquella, hombres, o sea, las mujeres eran más bajitas todavía, estaba en torno a unos 60. Entonces, pues todavía te quedaba hueco como para medio más tú, ¿verdad? Hacia arriba, o sea, no lo sentirías tan angustioso. Lo increíble es ahora que con más promedio de altura, ¿verdad? Y a 220, pues ya sientes el techo de sombrero casi, ¿verdad? Pero pues bueno, no sería esto el caso de la época. Ahora, ¿cómo sabemos? Les digo, ¿cómo viven? ¿Cuánto pagan? Pues por 2 fuentes. Uno son los propios cuadernos de alquiler, que son los que conserva el colegio, el archivo del colegio. Que son muy ricos porque, pues aquí vean ustedes,
José Rivera la ocupó el 5 de julio del 73, tiene dados y cómo va pagando, ¿verdad? Ya es lo que es muy interesante, es que los pobres ves que pues no alcanzan a completar el pago de un jalón y entonces van dando de a poquito, ¿sí? Van pagando casi por semana, ¿no? Esto ya es decir, del 19 de 1817, pero bueno, pues ya vean que también la caligrafía ha mejorado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, otra cosa que salió muy interesante de esta investigación, además de las condiciones de vida, luego por otro lado, gran cantidad de las titulares de los contratos de alquiler, mujeres. Y obviamente después de la guerra del inicio de la guerra de independencia, pues ya van a ser protagónicas, los señores están, quién sabe en qué historia, ¿verdad? Pero pues las mujeres nunca dejan de ser pocas, ¿eh? Traen el promedio de la serie de los años que se han encontrado, ¿verdad? Para este periodo, casi 38%, ¿no? Ahora, algo que es muy interesante también, que las accesorias sirven, pues para ver, calarle ahora sí que el agua a los camotes a cómo está la situación económica. ¿Y qué es lo que vemos al inicio de la serie, verdad? Pues lo que vemos es que son relativamente pocas las accesorias morosas. Y vemos que a fines de los 70s, 80s, ¿verdad? Están yéndose esto para arriba. ¿Qué pasó allí? Pues son los años de la guerra con Inglaterra. Son los años, ¿verdad?, de mucha presión fiscal, son años de carestía. Y pues esto se está reflejando en que la gente está pudiendo pagar menos, ¿no? Luego, cuando se reaparecen los datos, ¿verdad?, pues tenemos porcentajes relativamente bajos, reinicio, ¿verdad?, Paz de Amián, los buenos años de principios del siglo XIX, pero luego entre las malas cosechas, la consolidación, otra vez montón de morosos, y ya luego con la guerra de independencia, pues ya déjense de la cantidad de morosos, es que empieza a haber cantidad de accesorias vacías, porque ya de plano ni les alcanza a la gente para costearse una accesoria, se irán algo más barato, ¿no? Entonces, esto nos está abriendo una ventana, ¿verdad?, a una cosa pues mucho más amplia, no nada más a la vida del propio edificio, sino también, les digo, de estos otros moradores. Ahora, el promedio de la serie que encontramos, accesorios moros, la mitad. Entonces, esto, pues claro, nos está hablando de que incluso para ese sector medio, pues las cosas tienen alguna dificultad, ¿verdad? Y obviamente, pues aquí lo que también esto lo integré en un índice más comprensivo de precios, ¿verdad? Y lo que encuentra uno, ¿verdad? Pues es una estabilidad de precios en esta década de los años 70 y luego pues que ha habido un proceso inflacionista que ha prácticamente duplicado el precio o bueno, no duplicado, pero sí ha aumentado en un porcentaje nada despreciable el precio del alquiler en la ciudad. Y esto nos empieza a hablar de estos fenómenos económicos más amplios, una inflación dada en parte por un aumento de la demanda, está creciendo la población y entonces está presionando precios, pero luego también por un tema estrictamente monetario. Está habiendo más producción de plata, más plata en circulación y pues esto está produciendo inflación, lo cual es algo totalmente normal y explicable, ¿verdad? Acuérdense, o si nunca llevan a clase de economía, ¿verdad? Pero es como la tercera clase de economía, es que la inflación es un fenómeno, ¿no? Esencialmente monetario. Ahora, proporcionalmente, pues la vivienda lo que encontramos es que se encarece menos que los alimentos, ¿verdad? La vivienda está relativamente se encarece menos que el maíz, va más o menos pareja con el trigo y claramente se encarece menos que la carne, ¿no? Y ya siendo una media de alimentos, pues bueno, de estas tres cosas, pues esto nos sale más o menos en números índices, ¿verdad? Pero pues vean que el aumento entre los años 70 y el inicio de la guerra de independencia, pues es de cerca de un 70%, ¿no? Ahora, realmente, pues qué tan bien o qué tan mal le iría a la gente, les alcanza, no les alcanza para vivir, ¿verdad? Pues con lo que encontramos es que, pues con un sueldo de estos tipos, les digo, un oficial de albañil o alguna cosa así similar,
pues podrían perfectamente pagarse, ¿verdad? Un alquiler y luego pues un consumo diario de 48 onzas de carne. Lo cual da para darle de comer a 4, ¿no? Ahora esa es la otra cosa, no se piensen que aquí viven los familiones en general, ¿verdad? Según el censo de 1790, ¿verdad? ¿Cuánta gente está viviendo aquí en las accesorias en promedio? Pues en torno a 3 habitantes por accesoria, ¿sí? Entonces no se piensen que tampoco están aquí en el hacinamiento. 3 y pico, ¿no? Ahora, pues aquí lo que vemos, les digo, pues las deudas, y que vemos que luego les va mejor, luego les va peor, ¿verdad? Hay quien además está logrando mejorar sus deudas, y luego, pues, vean, por ejemplo, este señor, Mariano Villalobos, pues, el año 10 le empieza a ir fatal y empieza a endrogarse, ¿verdad? O este señor José Ramos, pues siempre anduvo deudor y ya en el año, no, pues, debe hasta la camisa, ¿verdad? Ahora, estas accesorias, una de las cosas que debemos un poquito de tener en perspectiva es, comparado esto con otros lados del mundo, para su época, claro, a nosotros nos parecen una vivienda muy pobre, pero esto para el siglo XVIII nos está hablando de un nivel de vida nada malo. Lo que pasa es que en el siglo XVIII lo normal era ser pobre, y aquí y en Europa y en todos lados, ¿no? Y no les quiero contar en China. Y aquí al revés, lo que vemos pues es un pasar digno, ¿verdad? Más que digno para los estándares de la época, pero obviamente pues las mismas dificultades que está empezando a vivir Nueva España, producto de los choques estos externos, pues los están también viviendo sus habitantes. Y esto se refleja pues en estas desocupaciones, en estos desalojos, etcétera, 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 ¿verdad? Y luego también en que pues se va a acabar dando la paradoja, ¿verdad? De que en 1831 el ayuntamiento, ¿verdad? Pues va a ir ahí a arrestar a unas señoras en 2 accesorias distintas, ¿verdad? Porque tenían congal. La cosa ya está apretando al punto, ¿verdad? De que ya la institución para vivir, para preservar la virtud mujeril, pues se está volviendo ahora, no el colegio obviamente, pero sí sus accesorios, ¿verdad? Pues en sitios, en vez de ser sitios de virtud, pues en sitios del vicio, ¿verdad? Porque pues si no nada más es con el vicio, pues si no, ¿cómo se pagan los alquileres? Y pues hasta aquí lo voy a dejar, y les abro el espacio a Arturo, ¿verdad? O a los propios que están aquí dentro del Zoom, si quieren, para hacer preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí. Hola, doctor, buenas tardes. Soy Lisette Armenta del Museo Vizcaínas. Lisette, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Y yo quisiera plantear 2 preguntas. No sé si es adecuado hablar de una moda inmobiliaria. No sé si estas accesorias eran pues un deseo de las personas vivir ahí. No sé si ese tipo de conceptos se manejaban en esa época, como ahora que está de moda vivir en la Condesa o en la Roma, si estas accesorias tuvieron ese tipo de demanda. Y la otra es saber si usted dentro de sus estudios ha detectado que algún personaje histórico o famoso ocupó las accesorias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, Liz, voy contestando porque creo que tenemos tiempo. A ver, moda no es moda, es necesidad, ¿no? Miren, el suelo urbano en la Ciudad de México es bastante caro. Y les repito, tener una casa en la Ciudad de México no es poca cosa, ¿sí? No es algo que cualquiera se pueda costear. Entonces, la gente tiene que vivir de alquiler. Y vivir en accesoria, pues les digo, tiene la ventaja, es digamos, a lo mejor no te alcanza para vivir en unos altos, que serían como el siguiente nivel, o solo en un entresuelo, que también esa es otra posibilidad, pero pues bueno, tienes tu accesoria y eso te da también la posibilidad, como ya lo mencioné, de tener un taller a lo mejor en la planta baja. O por lo menos, les digo, tener, pues sí, poder hacer tu vida y a lo mejor puedes tener hasta ahí el anafrecito, qué sé yo. Y en caso de inundación, que les digo que no es algo infrecuente, pues te subes tus tiliches al tapanco. Entonces, moda como tal, no. Y realmente yo lo que he encontrado desde mediados del siglo XVII, por lo menos, es una manera súper común de habitación en la ciudad. La más común es la casa de vecindad, en la cual hay accesorias también, las que dan a la calle. Pero allí lo que más abunda en las casas de vecindad, ¿verdad? Son los cuartos, que muchas veces son una sola pieza, o a veces son dos, pero en el mismo nivel, ¿sí? Y piezas pequeñitas. Entonces, eso es la forma, no, más que moda, yo creo que es un tema de necesidad. De personajes sí encontré a un par de, por ejemplo, un tiempo vivió el cacique de San Juan Tenochtitlan, que andaba con problemas, bueno, más bien estaban reparando el Tecpan, que es donde vivía. El Tecpan de San Juan Tenochtitlan está allí donde está la fuente del Salto del Agua, muy cerquita. Entonces, pues, le venía cómodo. Ahí vivió algún tiempo y luego el hermano de Belle de Cisneros, el que fue jurista y que fue diputado en las Cortes de Cádiz, etcétera, vivió algún tiempo también aquí. Esos son los únicos famosos que yo he encontrado, ¿verdad? Ahora, aquí lo más interesante luego es la vida de la gente común, ¿no? Por ejemplo, hay un sastre mulato por allí que además parece que le iba bastante bien, y además pues fue un inquilino por lo visto bastante querido de Vizcaínas, porque es el que lo usaban además luego de testigo en los desalojos de vecinos morosos, ¿sí? Entonces es un universo interesante el que tenemos por ahí, ¿no? Pero personajes así famosos que ya podido detectar, solamente esos dos, ¿no? Y no sé si con eso contesto. Luego por acá, Miguel, tengo que me estás haciendo una pregunta. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel Hernández. Yo sí quisiera hacer una observación nada más, doctor. En sus fotografías, donde está mostrando los tapancos, se muestran, o se alcanzan a ver que hay la integración en planta de los tapancos integrados. Recordemos que las accesorias eran totalmente individuales. Los accesorios, los accesos que se hacen posteriores, se hicieron posteriores más bien, sí, fueron para integrar. Yo supongo que las familias iban creciendo, iban teniendo un poco más de posición económica y rentaban la accesoria de adjunto, y los tapancos los unían para hacer completamente toda una vivienda, dejando independientemente los talleres artesanales en la planta baja. Es una otra situación, doctor, es yo he tenido siempre duda, supongo que conoce exactamente bien la esquina norponiente del colegio, donde se encuentra ahorita parte del museo o gran parte del museo. Esa esquina se supone que se adquirió que era propiedad de José Coria. A mí me interesa la realización del proyecto. Cuando usted muestra el proyecto antiguo, se muestran completamente las accesorias idénticas en las tres salas del edificio, que es la oriente, poniente y sur. En esa esquina, si se compra ese accesorio, ese terreno que fue en el proceso de 1773 aproximadamente, yo no sé si se integró el proyecto
a la casa o qué sucedió con esa casa, porque estando dentro del patio de Capellanes, vemos una portada interna entre el patio y lo que es la antesacristía, y se ve la portada mucho más abajo por calas que se hicieron en ese patio. Bueno, ahorita el asunto, ¿verdad? Allí, la unión de los tapancos. Yo creo que esto es una cosa ya del siglo XIX, porque sí, efectivamente hay gente que las renta en conjunto, hay unos que tienen una tocinería, lo cual, pues exactamente también a qué se estén refiriendo no lo sé. Bueno, están vendiendo cosas de cerdo, ¿no? Pero si ahí tenían los puerquitos o los tenían ahí en la plazuela enfrente, no tengo idea. Pero no da la impresión de que hayan hecho la unión de los tapancos, porque luego esas accesorias se vuelven a rentar por separado. El asunto es que de las que están ahí junto a Capellanes, algunas de esas accesorias se vuelven, las toma el edificio para su uso, como bodega de la sacristía y demás. Eso está detallado en los libros. Entonces, claro, el propio edificio los empieza a dejar de alquilar al público y a usarlo para sus propios fines. Ahorita no recuerdo exactamente cuáles son, pero sí son de esas últimas que están pegadas a la casa del capellán. Y eso se sabe bien por los libritos de lo que están funcionando. Ahorita la verdad es que a ver si encuentro yo por acá. Es que tengo tantos. A ver si aquí lo encuentro. No, esto es el censo. Ah, no, pues puede que sí. Ponen por ahí. Mire, de estas 94 familias, que son las que están viviendo allí en 1790, que es cuando tenemos la información muy detallada, a lo cual nos dan promedio, ¿no?, de 2.33 por familia. Esas últimas accesorias son la escuela de niñas. Acuérdense que se abrió esta escuela patrocinada por José Patricio Fernández de Uribe. Entonces, por ejemplo, en ese momento están sirviendo precisamente como escuelas, por eso a lo mejor también están habiendo estas modificaciones. Recuerdo también que en algún momento sirvieron como bodega. Entonces también, obviamente, el edificio les va haciendo modificaciones, pero realmente estas modificaciones y de unir tapancos, yo creo que más que de una cosa del propio, de los inquilinos, depende más de las necesidades del edificio. Per se, da la impresión de que no le interesa al colegio andar haciendo este tipo de modificaciones, porque, si te abro ahorita el hueco y luego ya no las puedo rentar 3 juntas, y entonces tengo que volver a cerrar. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Pues con la pena, ¿no? Y en los cuadernos, así como sí hay referencias a reparaciones, de que se cambió la madera del tapanco, se cambiaron las puertas, nunca he encontrado una referencia que hagan un agujero de un lado para otro, ¿sí? Salvo en estas que efectivamente son vecinas de la casa del capellán y que se están ya usando para fines no de vivienda, pero con los propios intereses del colegio. Claro. Gracias. Nada que agradecer. Sí. Yo esta es una época que no he, yo no he estudiado. Entonces, le estaría diciendo, pues, mentirotas, porque no tengo ni idea, ¿verdad?, de qué estén, sucediendo, ¿verdad? Pero, pues, me puedo imaginar que fueron, pues, momentos también complicados, como lo fueron para todo mundo. Tal vez el colegio ni siquiera les haya ido tan mal, porque, pues, en algún lado, había que meter a toda la tropa americana, entonces a lo mejor les acabaron rentando. La verdad es que esos cuadernos del 19, de entrada la información está mucho más debalagada,
y yo no los he explorado a detenimiento porque, pues, digamos, yo me paro ahí en ese año 31, pero bueno, hay algo de material con el cual se podría seguir bien, pero sí habría que hacer un seguimiento más, más puntual. La verdad es que le estaría inventando si le dijera exactamente qué es lo que sucede. Sí sabemos que estos señores generan dinámicas peculiares en la ciudad bueno, a partir del septiembre del 47, porque efectivamente pues es una cantidad no despreciable de gente que hay que estar dándoles alojamiento, ¿no? Y eso genera pues dinámicas peculiares. Nada que agradecer. Por aquí me preguntan, estoy viendo en Facebook, que si puedo ampliar un poco de lo del Congal. Pues bueno, no se crean que hay mucho más. Lo que sabemos es que deserrojaron, ¿verdad? Las autoridades del ayuntamiento y prendieron a la inquilina, ¿verdad? Y aún en uno de ellos también se llama una doncella, que yo creo que pues, doncella no era, ¿verdad? Y se la llevaron presa a la Diputación por tener Congal. No da más referencias. Ahí lo interesante es que después con la doctora Genevieve Galán, que también ha dado charlas ¿verdad? Para el colegio, luego lo que encontramos pues es que resulta que las accesorias de Vizcaínas en el largo plazo, a pesar de que no eran una zona de tolerancia, se terminaron volviendo espacios de prostitución. Y luego cuando andábamos haciendo una de las visitas guiadas, se acercó incluso un señor ya mayor a decirnos que cuando él era joven, pues en las accesorias que daban en la plazuela había varias donde pues eran congales conocidos, ¿no? Claro, pues esto también responde, les digo, a las dinámicas de un colegio con problemas económicos y que pues me imagino que en algún punto de la vida tuvo que aguantar estas situaciones. Y ya luego, además, con el tema de las rentas congeladas a partir de 1942, se han de haber tenido que, bueno, nada más, pues ya ahí sí no es que las hayan querido ni aguantar, a fuerzas tuvieron que aguantarse estos alquileres porque no había manera de desalojar a los inquilinos, ¿verdad? Con este tema de las rentas congeladas. Entonces, digamos, el espacio urbano generó una memoria, pero, en el cual, pues, mira, ¿no? Y pues está como, la accesoria está bastante ideal para tener ahora sí que un prostíbulo, ¿no? Pues abajo recibes al señor y no sé qué, bueno, y ahorita aquí arriba suba usted y aquí lo tiene la chica, o chicas, ¿verdad? A lo mejor separadas por nada más unas cortinas, pero el asunto es que, bueno, la entrada da cierta discreción y después arriba, pues ya pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y les digo, esto fue, nosotros, cuando Uruchurtu hace la limpieza de prostíbulos de buena parte del centro de la ciudad, pues donde va y limpia también otra vez es en Vizcaína. Yo creo que a raíz de que Uruchurtu lo saca, es muy probable que ya después no haya vuelto a ver, porque este hombre, precisamente el que nos dijo de testimonio, ¿verdad? Que había sido vecino de la zona, era justamente de los años 60. Y pues sí, se volvió una cosa media, digo que estas mujeres pues habrán empezado. Ahora, digo, esto es otro tema que va por otro lado. Yo trabajo tema de salarios y demás, y una de las cosas interesantes que me he estado encontrando es que los salarios que más padecen después de la independencia son los salarios de las mujeres. Los hombres consiguen más o menos preservar el poder adquisitivo, pero los salarios que se van a los suelos son los salarios de las mujeres. Y entonces, pues las mujeres ya no saben ni qué hacer para llegarse de recursos. Y curiosamente, ¿verdad? Pues la independencia para las mujeres, pues no fue, ¿verdad? Les fue peor. Y probablemente en época virreinal hay muchas profesiones de mujeres que les permitirían mantenerse con mediana dignidad y después no, ¿verdad? Vemos una bajada brutal, por ejemplo, todas las labores de costura, de lavandería, por lo menos en las instituciones de asistencia, que yo son las que he estudiado, hospitales,
pues claro, están con una situación económica muy difícil. A los hombres les bajan el sueldo o poco o nada. Y a las pobres mujeres, bajones de sueldo del 30, 40, 50%, ¿no? Entonces, pues mujeres que eran costureras o lavanderas, que tal vez en la época virreinal eso les hubiese alcanzado para vivir, claramente, después de la independencia no, y entonces tienen que hacer malabar y medio, ¿verdad? Hasta recurrir al cuerpo MATIC, ¿verdad? Para pagar cuentas, porque si no, pues no sale, punto. Estoy viendo aquí, Liz, sí, efectivamente, la Escuela de Niñas de San Luis Gonzaga, ¿verdad? Uno de los santos patronos de los estudiantes. Y Santo Jesuita. Devociones, obviamente, todas ellas ligadas con la compañía. Y les digo, pues, cuando yo he podido hacer, de las comparaciones que he hecho yo, entre estos tres momentos en los cuales reviso con bastante detenimiento, ¿verdad? 83, 90 y 1803, pues bueno, podemos más o menos ver, ¿no? Que hay algunos de estos inquilinos que lo son de mucho tiempo. Y más bien lo que llama la atención es que la gente que vive en las accesorias, pues viven algunos por periodos muy cortos. O sea, el promedio de la duración de alquiler está aproximadamente por ahí de unos 8 meses, aunque luego hay unos inquilinos de 20 y tantos años. Pero realmente también parece ser una población bastante dúctil, ¿sí? Y esto es lo que no sé si solamente sean vizcaínas o probablemente pase con todo. Y luego lo que es interesante, ¿verdad? Es que el censo de 1790 nos permite, pues, saber, ¿verdad? Y el grueso de la población que vive aquí son españoles o declaran ser españoles. Y luego, pues, hay mestizos, hay indios y les repito, también hay algunos, mulatos. Y lo que, pues bueno, no deja de llamar también la atención es la cantidad de hogares, ¿no? Que dirigen, mujeres, ¿no? Esta idea de que la mujer de la época virreinal que está aquí todo el tiempo rezando o no tiene papel, pues no, yo creo que esto cuando empezamos a rascar a ras de suelo, encontramos, ¿no? Muchas referencias, ¿verdad? De qué es de mujeres que pues tienen profesiones, ¿verdad? Y que con esas profesiones logran un paso digno, ¿no? Miren, profesiones que encontramos en el censo de 1790, la gente que vive allí. Un comerciante que tiene una pulpería, ¿verdad? O sea, una de estas tiendas, digamos, tipo de abarrotes, y la tiene allí mismo en su accesoria, ¿verdad? Un mozo, un cajero, ¿verdad? Que trabaja cajero de un comerciante, probablemente alguno de los comerciantes de Aránzazu, un grabador de vidrios, un amanuense, un procurador, o sea, un abogado, pues de poco o algo similar de poco nivel, un zapatero, un chocolatero, un oficial de platero, un oficial de sastre, un oficial de carpintero, un zapatero, un maestro carpintero, un aprendiz de carpintero, un hilador de seda, un oficial de herrero, un minero, ¿sí? Y por minero le hace un dueño de alguna mina pequeña, en este caso en Tlalpujagua. Hay muchos, no piensen que nada más los mineros son los magnates, hay mineros pequeños, ¿verdad? Pues que bueno, que no, tampoco les da. Luego el medidor de la alhóndiga, el que mide los granos, que realmente pese las cosas que tienen que pesar, ¿verdad? Un tirador de oro, oficial de sastre, cigarrero, listonero, escribiente, o sea,
mismo que amanuense oficial de barbero, otro cigarrero, el mandadero de Regina Celi, vive aquí en Vizcaínas, un criado, ¿verdad? Luego un comerciante de loza de China y cristal. Luego, una india cacica de San Martín Texmelucan. Y luego, pues, ¿verdad? Más cigarreros, boticarios, más criados, un carrocero, o sea, alguien que se dedica a llevar coches, ¿verdad? Un recaudador demandante, o sea, alguien que se dedicaba a recaudar limosnas para alguna cofradía, un maestro examinador hilador de sedas, un sirviente del Hospital Real, el Hospital Real que tampoco estaba lejos, el Real de Naturales, un trajinero, había una sequía justo atrásito de la plazuela. Y entonces, pues bueno, un trajinero, un maestro cuetero, un pasamanero, o sea, que se dedica a hacer pasamanería, otro sastre, ¿verdad? Un oficial de herrero, muchos herreros carpinteros, un tejedor, un molinero de aceite, un purero, ¿verdad? Este sastre, que es el que les digo que es el mulato, este hombre Ignacio Ibarra, que sí fue inquilino de mucho tiempo, un sombrerero, un albañil, que es el cuidador del colegio, Diego Martín Yáñez, un sobrestante de obras, o sea, digamos, jefe de una cuadrilla de construcción, un sastre, cojo, para más INRI, ¿verdad? Y pues bueno, esto la gente. Y luego, pues también sabemos quiénes viven en las casas de los capellanes, que de hecho además son dos, Manuel Ignacio de Gorostiaga y Tomás José Sánchez de Cuenca. Y no se crean que viven solos, viven con todo el familión, con las hermanas, primas, sobrinas, criadas, mandadero, mozo, etcétera, etcétera. Eso sí viven varios, porque eso pues es gente con otras posibilidades, ¿no? Entonces, el censo 1790 es una cosa por explorar todavía, que tiene cosas riquísimas. Lo que pasa es que en Vizcaínas lo que lo podemos hacer es ligar con lo que nos dicen los cuadernos de accesoria, tanto hacia el pasado como hacia el futuro de ese censo, ¿no? Y eso pues nos da este panorama muy rico sobre la propia vida en el colegio y en estos, pues, como les digo, los otros moradores, ¿no? Esos que no son los grandes personajes, pero que, pues, es el novohispano de a pie. Y luego ya mexicano, ¿no? A partir de 1821. No sé si hay alguna otra duda, comentario, ¿verdad? El chat de Zoom, aquí Liz nos comenta efectivamente, pues que vemos estos grupos gremiales, ¿verdad? Habitando en las accesorias, les digo, por eso les digo que son estratos medios, no es vivienda de gente pobrísima, ni mucho menos, porque, pues, tiene esto algún costo, ¿no? Y esto, pues, no es lo más, no es una vivienda cara, pero no es una vivienda tampoco hipereconómica, ni muchísimo menos. Pues si no hay ninguna otra cuestión, si les parece bien, pues lo podemos dejar aquí. Yo nuevamente le agradezco enormemente a la doctora Ana Rita, pues la invitación, y espero pues haber abierto ahora sí que una ventanita, así como de la accesoria, pues una ventanita a este momento tardío de la Ciudad de México, capital del Reino de la Nueva España, ¿verdad? En este espacio de las accesorias del Colegio de Vizcaínas, ¿no? Y pues les digo, de sus habitantes, esta gente, pues, que luego no es el gran personaje, pero que también nos dice algo sobre, pues, las condiciones de vida del común, ¿verdad? Y luego, pues, si hay algún interesado, también invitarlo a que pues, acuda al archivo,
No sé ahora cómo anden los horarios bueno, ahorita con lo de la pandemia me imagino no se puede consultar, pero pues en cuanto se pueda, ¿verdad? Encomiarlos a explorar, les digo, este archivo que es maravilloso y que nos sigue dando mucho para hacer historia de todo tipo, de la educación, de la mujer, de los empresarios, de la vida cotidiana, de la alimentación, de la construcción, ¿sí? Porque están también, por ejemplo, registros de obras. O sea, realmente es como, pues bueno, ya lo dijo la UNESCO, ¿no? Yo ya que digo, si ya lo dijo la UNESCO, pues es un patrimonio, ¿no? De la humanidad. Entonces, es memoria de la humanidad e invitarlos, ¿verdad? Con todo gusto. Preguntan por aquí si la conferencia se grabó. Creo que sí va a estar disponible en la página de Facebook, ¿no, Arturo? Perfecto. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Y pues bueno, muy a la orden para cualquier otro asunto. ¿Mm? Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.